Teoría trascendental de las cantidades imaginarias por don José María Rey Heredia. Continuación, capítulo 8. Cuando la filosofía trascendental intenta explicar ese singular carácter de los conocimientos matemáticos, se ve forzada a reconocer la naturaleza subjetiva y puramente formal del espacio y del tiempo, en que verifican su evolución clarísima y necesaria las intuiciones geométricas y aritméticas, teoremata. El espacio y el tiempo son las formas indefectibles e inmanentes de toda intuición empírica de los fenómenos del mundo exterior e interior. En el espacio vemos los objetos como fuera de nosotros y unos fuera de otros. En él son determinadas en figura, en magnitud y en posición las cosas que llamamos exteriores. En el tiempo y por el tiempo vemos sucederse las modificaciones de nuestro espíritu, y en el tiempo están determinadas como anteriores o posteriores todos los fenómenos de la vida interna. Ambas intuiciones son primordiales y coetáneas con nuestra vida, y tan tenazmente adheridas están a nuestra sensibilidad que de todos los cuerpos del universo podemos prescindir y de todos borrarlos del espacio, pero el espacio en que ellos están nunca puede ser borrado. Todos los hechos de conciencia pueden cesar y nunca cesará el tiempo en que se suceden. Las intuiciones de espacio y de tiempo no se derivan de la experiencia, sino que la preceden y son condiciones trascendentales de su posibilidad. No llegamos a la concepción de espacio a fuerza de ampliar la representación de las cosas extensas, sino que no podríamos percibir las cosas como extensas si no lo fuesen ya en el espacio. No adquirimos la idea del tiempo en la experiencia de cosas que duran, sino que las cosas no durarían para nosotros si ya no tuviésemos esta intuición primitiva. La intuición de espacio pura y despejada de todo elemento fenomenal o sensible no es representada como una capacidad infinita, simultánea y homogénea, donde nada hay determinado en dirección, en figura, ni en magnitud, pero donde pueden fijarse todos los puntos, concebirse todas las direcciones, trazarse todas las figuras y circunscribirse o cerrarse todos los volúmenes como partes del espacio uno y total. La geometría se explaya por este espacio purísimo, dividiéndolo interiormente por planos, dividiendo los planos por rectas y las rectas por puntos, y con esto obtiene los elementos con los cuales construye luego todas las figuras y determina todas las relaciones de magnitud y posición, llevando por aquellas construcciones la diáfana claridad de intuición, y por aquellas relaciones esa rigurosa exactitud de raciocinio que tanto
la distinguen de las demás ciencias y que hacen de ella el primero y el más rico ramo de las que se llaman exactas. La intuición pura del tiempo nos aparece como una serie infinita de momentos esencialmente sucesivos y transitorios. En esta serie están determinadas las cosas como numerables. La numeración es imposible sin la síntesis sucesiva de la unidad consigo misma, o si la transición de una unidad a otra. Para contarlas superior a la sensibilidad, se comprende la posibilidad de un estudio eminentemente matemático y lógico a la vez de esta nueva facultad en cuanto consuma el conocimiento matemático por la aplicación de sus conceptos. Es posible una especulación suprema acerca de esa conceptualidad pura e independiente de toda materia instintiva, libre de toda determinación numérica o extensiva, pero siempre superior a ella y aplicable a ella con perfecta indiferencia respecto de la clase de intuición que se le subordina. Cuando la ciencia matemática llega a tal grado de evolución que por la aplicación reflexiva del espíritu pueden ser distinguidos en la extensión y en el número de conceptos que el entendimiento puso en ellos espontáneamente, hasta es natural que estos conceptos así separados se conviertan en objetos de una nueva especulación más abstracta y universal, y por lo tanto más elevada y como más dominante. Y no solo es esto natural, sino que es necesario en un grado ulterior de madurez científica, cuando el entendimiento se encuentra retratado en los conceptos que deprende, cuando recorre y mide toda la extensión de su facultad, y cuando se reconoce a sí mismo como condición trascendental, no sólo la posibilidad del conocimiento matemático, sino de todo conocimiento en general. Entonces es cuando brota y crece el álgebra como un nuevo ramo del árbol matemático sobre la geometría y la aritmética más humildes y bajas, porque se hallan más cerca del empirismo. Se levanta y descuella floreciente esa rama del álgebra que las cobija a ambas por igual y la guarece con su universalidad y las fomenta y extiende con sus aplicaciones. 9. ¿Cuánto dista este sublime ideal de ciencia que la filosofía señala al álgebra de lo que ella fue en su origen y de lo que sería hoy si hubiera tenido que ceñirse a seguir los pasos de la aritmética como un mero apéndice de ella? ¿Qué diferencia entre el álgebra pura, generalización del número, y el álgebra verdadera, lógica de las ciencias matemáticas? En sus principios no fue más que un ensayo imperfecto de notación que se redujo a los números llamados cósicos, y cuyo nombre les vino de la cosa o raíz que se consideraba como incógnita, que había de determinarse por la resolución del problema. La construcción o el planteo de las ecuaciones consistía
en elevación y grandeza para el álgebra. El arte debió tomar ya el porte de ciencia y era imposible que esta nueva adquisición conceptual no fuese seguida de alguna importante conquista en el terreno de las aplicaciones, porque una ciencia no puede medrar en altura sin ganar también en universalidad. Así fue con efecto la geometría, inaccesible hasta entonces al espíritu analítico del álgebra, comenzó a abrir sus puertas y a ceder terreno a esta ocupación tan legítima, y bien pronto las fórmulas algebraicas tradujeron las relaciones de las curvas con la misma propiedad que las afecciones de la cantidad discreta. Nació la geometría analítica como consecuencia forzosa del nuevo dominio que el álgebra fundaba en el campo de la cantidad continua, en virtud del título que para ello le diera el perfecto deslinde y la recta interpretación de ese nuevo concepto intelectual, más que por la notación exponencial y por la análisis indeterminada. Es Descartes el autor del álgebra científica, por haber sido el primero que sometió a su imperio algunas regiones de la geometría, y estas de las más apartadas y al parecer más impenetrables. El álgebra en rigor no hacía más que tomar posesión de un país casi conquistado por la aritmética, porque ya eran muchas y bellas las armonías que entre el número y la magnitud habían reconocido los matemáticos desde los tiempos más antiguos. Euclides, presintiendo la identidad de conceptos que dominaban a la geometría en la aritmética, había mezclado en sus célebres elementos los libros que versaban sobre los números con los que trataban de la extensión. En antiquísima es también la nomenclatura geométrica con que se designaban los números figurados, planos y sólidos, los cuadrados, triangulares, polígonos y circulares, los cubos piramidales, serrátiles o prismáticos, y los esféricos. Las teorías de la proporcionalidad con tanta felicidad eran ejemplificadas en líneas como en números, y muchos comentadores de Euclides se entretenían con gusto en hacer notar las curiosísimas congruencias que presenta la formación de productos numéricos y geométricos. La geometría y la aritmética, sin embargo, hermanaban por distinto y no por reflexión, y aunque se reconocían ambas subordinadas a leyes de un orden superior, estas leyes no estaban formuladas todavía, porque los conceptos que habían de servir para su síntesis aún no aparecían bastante puros o bastante bien desprendidos de la particularidad extensiva o numérica. Véase el hecho de la congruencia, y esto causaba grande admiración. Pero se ocultaba la ley o el concepto a priori, que debía extenderla después e imponerla sin límites a la totalidad de la ciencia matemática. Era esta armonización suprema, estaba empero reservada al álgebra, la cual, interpretando los resultados negativos, ha comenzado a vislumbrar la realización de su ideal en el entero sometimiento e incorporación definitiva de la aritmética y de la geometría a la concepción pura, y por tanto en la
indiferente aplicabilidad de sus conceptos a todo número y a toda extensión. El cumplimiento de este destino superior anunciado por la filosofía del espíritu humano tendrá lugar sin duda cuando estén reconocidos y como agotados todos los conceptos del entendimiento, descrita y redondeada la esfera de su aplicación y determinado su lugar en el desarrollo sistemático de esta facultad, porque entonces no habrá relación matemática formulada por el álgebra que no pueda ser realizada simultáneamente por la aritmética y la geometría con la misma universalidad y con idéntica evidencia. Entonces podremos decir con entero conocimiento de causa lo que Pascal decía por una revelación de su genio: los números imitan al espacio, aunque son de naturaleza tan diferente. 10. Mucho es todavía lo que resta de camino para que podamos reconocer la infinidad de rasgos y delicados perfiles en que consiste la imitación de las magnitudes por los números, pero lo que hasta ahora no lograra enteramente la feliz interpretación de las cantidades negativas, ¿por qué no ha de estar reservado a la no menos dichosa y fecunda de las raíces imaginarias? Es lo cierto que si hoy suponemos tan adelantada la ciencia algebraica en esa vía de imitación armónica, solo porque ha realizado en las direcciones opuestas de las rectas la antítesis de lo positivo y lo negativo de los números, sus progresos futuros serán incalculables cuando la veamos expresar como si se tratase de números las afecciones cualitativas correspondientes a las direcciones perpendiculares, paralelas y oblicuas que son propias de las líneas. Si las aplicaciones algebraicas tuvieran que realizarse hasta ahora en los límites lineales de un eje horizontal, las nuevas interpretaciones podrán extenderse por la infinidad de un plano y hasta representar evoluciones y giros verificados por la inmensidad del espacio. La teoría geométrica de la posición o el análisis situs, que era el gran desideratum de Leibniz y el complemento necesario de la geometría actual, casi exclusivamente cuantitativa, llegará a convertirse en una teoría algebraica ordinaria desde el momento en que se nos den signos para todas las posiciones de las rectas en el plano indefinido o en el espacio, con tal que estos signos no sean arbitrarios, sino engendrados por el mismo cálculo como resultados algorítmicos necesarios de las teorías de los números. Y es cosa admirable que dándosenos estos signos, que no son otros que las raíces imaginarias, y acreditando ellos hasta en su forma gráfica un origen esencialmente algorítmico, hayan estado hasta ahora desterrados de ese cálculo que los engendra como para extender la esfera de sus aplicaciones, porque no parece sino que la ciencia matemática ha tenido vergüenza de su propio error o pereza para rectificarlo y someterse a una reforma radical, cuando por tanto tiempo ha desconocido o negado la verdadera significación de esos símbolos anómalos que hasta se llegan a ser importunos por su frecuente aparición
entre las cantidades verdaderas. En ellos, sin embargo, va encerrada como en germen de teoría la completa de las cualidades en todos sus momentos lógicos y la representabilidad de todas las direcciones lineales como de todas las afecciones numéricas. Ellos están destinados a producir en la ciencia matemática una revolución saludable, cuyo primer fruto será la inmensa amplitud de la ciencia algebraica y la indiferente manera en que sus conceptos deberán ser aplicados a todos los números y a todas las magnitudes. Por ello, rectamente interpretados, se desvanece el absurdo y todo el cuerpo de la ciencia queda purgado de la contradicción y del error. En ellos, en fin, estriba la armonía de las partes de la ciencia matemática y la altura y dignidad del álgebra, que es el remate y la corona de este gigantesco monumento del espíritu humano. 11. Tienen las ciencias matemáticas el raro privilegio de que nada hay en ellas pequeño ni indiferente. Lo que parece más baladí puede arrojar de sí mucha luz y mucha obscuridad, según sea bien o mal interpretado. Por eso la teoría de las imaginarias, que podría ser un objeto de pura curiosidad en sí misma, viene a ser el objeto de interés vivísimo cuando la vemos ligada con las nociones más fundamentales de la ciencia. Todo el edificio se conmueve cuando se toca a los cimientos. Se ha formado idea cabal de las afecciones o modos de ser de la cantidad. Están ya reconocidos y apurados todos los conceptos determinantes de estos modos de ser, habiendo sido gradual y empírica la manera con que fue hecha esta determinación de conceptos, estamos seguros de que no habrá ya nada que añadir al cuadro que los contiene. No pudiera suceder que algún símbolo dado a luz, como el acaso por el mismo cálculo, fuese la expresión viva de un nuevo concepto no reconocido todavía. Y si esto fuera así, ¿qué deberíamos pensar de la ciencia construida sobre un plano diminuto, por más que respondamos de la solidez de lo que sobre este plano se levanta? Si el plano de la construcción se rehace y se amplía, ¿no deberá también ensancharse el edificio? Van inspirando más y más interés estas interrogaciones, y a tal punto van engrandeciendo la cuestión de las imaginarias, que no solo quedan justificados los esfuerzos hechos hasta hoy para su interpretación en el orden matemático, sino que la sacan de este terreno y la llevan al de la lógica trascendental, ramo de la filosofía crítica que, por un análisis del entendimiento, reconoce los conceptos elementales a cuya aplicación a la experiencia es debida la constitución de todo conocimiento humano y por lo tanto del conocimiento matemático. 12. No se extrañen pues ni se duelan los matemáticos calculistas de que neguemos su competencia para resolver las cuestiones que van apuntadas. El cálculo de que disponen ellos fue creado en la inteligencia de que las imaginarias están condenadas
ya como absurdas y no pueden ser un instrumento justificativo ni un criterio abonado para fallar sobre esa absurdidad que se pone en duda y hasta se niega, ni tampoco es ofensiva tal intrusión de la lógica en la jurisdicción matemática. La lógica tiene derecho a entrar donde quiera entre el pensamiento humano, y las ciencias exactas se llaman tales por la exactitud del pensamiento que las domina. Y quien dice exactitud dice rigor en el raciocinio, la legitimidad en la consecuencia, absoluta imposibilidad de contradicción y de absurdo. Y donde quiera que todo esto se promete y casi enteramente se cumple, ¿cómo no ha de tener derecho a intervenir la lógica, siquiera para averiguar la causa de que haya todavía algunos puntos oscuros o controvertibles? ¿Cómo no ha de ser eminentemente lógica una cuestión en la que tanto se dejan oír las calificaciones de contradictorio y de absurdo? Los matemáticos pensadores, que son los verdaderos matemáticos, no solo tienen por bueno y necesario este recurso a conocimientos que nunca pueden ser ajenos a la ciencia de la exactitud, sino que llegan a desconfiar de que esta ciencia, encerrada en su propia especialidad, contenta y todo como está con sus propias luces, pero aislada y huérfana de toda filosofía, pueda nunca justificar la legitimidad de sus títulos de posesión, y lo que es aún más indecoroso para ella, de que pueda en ciertos puntos librarse del terror y del absurdo hasta la posibilidad de una reconstrucción de la ciencia, y de que sea necesario buscar un nuevo pedestal sobre que sentarla. Admiten estos matemáticos, y a punto tal se declaran a sí mismos incompetentes para esta clase de investigaciones, y de tal manera temen equivocarse confundiendo la luz intuitiva que abunda en la ciencia matemática con esa otra luz racional que es propia de los estudios trascendentales, que desean con ansia la venida de un hombre nuevo, extraño al movimiento y a los progresos de la ciencia, que más por inspiración del instinto que por un deliberado propósito ponga mano a esta obra de renovación. Piensan cuerdamente que en el árbol frondoso de las ciencias exactas cualquier desmedro de las ramas, aunque sean estas las más altas y delgadas, siempre revela algún vicio en las raíces, y por eso más esperan de los trabajos de profundidad en busca de estas raíces para reconocerlas y, si es posible, curarlas, que en los de pura extensión superficial para el ornato y mayor visualidad del ramaje. Y como saben que las raíces del árbol matemático penetran hasta lo más profundo del espíritu humano, creen con mucha razón que el cuidado de su descubrimiento, de su examen y de su curación sale ya de los límites de la ciencia matemática y entra plenamente bajo el fuero de la filosofía trascendental. Por eso tienen en mucha estima estas investigaciones críticas acerca de lo que vale y lo que puede el espíritu humano en la constitución de las bases fundamentales de su propia ciencia, y acuden a ellas con confianza en vez de mirarlas con prevención o menosprecio. Sí,
por un incalificable horror a lo que entienden por metafísica, se encierra el matemático en su propia ciencia y queda siempre extraño a toda especulación y como tenido y como reñido con los conocimientos críticos y filosóficos, si ha de ser eterno ese lamentable y criminal divorcio que quieren mantener algunos entre la ciencia matemática y la filosófica, no es extraño que se perpetúen y se vuelvan incurables algunos errores que hubieran podido ser disipados con solo abrir las puertas de la ciencia al comercio intelectual y tomar parte en el movimiento crítico que arrastra hoy a todos los espíritus. Horror a la metafísica, a los matemáticos, cuando ellos sin quererlo y sin saberlo son los primeros metafísicos, cuando las ideas de espacio, tiempo, fuerza, movimiento, nada e infinito aparecen a cada momento como enredadas entre sus teorías o siendo la trama de sus cálculos. La ciencia matemática es una verdadera metafísica que toma por objeto cosas que no son dadas a la experiencia, pero que al propio tiempo da por fiador a la identidad de los conceptos, la evidencia y trascendentalidad de las intuiciones puras que templa la aridez del concepto con la dulce luz de la intuición y que determinado su objeto por esquemas en el espacio o en el tiempo, se acerca lo bastante al empirismo para autorizarse con su claridad sensible, sin manchar su elevada pureza, ni poner el límite a su absoluta universalidad. La matemática es la metafísica más luminosa, más legítima y más autorizada por la verdadera crítica. Los mejores matemáticos que ensalza la historia fueron al par metafísicos profundos y es bien seguro que ni Leibniz ni Descartes ni Newton ni Pascal ni Euler hubieran rayado tan alto como matemáticos si no hubieran valido lo mucho que valieron como filósofos. 13. La estética, la lógica, la dialéctica, todas las ramas de la filosofía trascendental vienen en auxilio de la ciencia matemática para darle la conciencia de su verdadero mérito como ciencia de la exactitud y para salvarla de sus propias contradicciones, mas por una admirable reciprocidad de servicios que las ciencias se prestan como hermanas que son, no es menor el provecho que estos conocimientos sacan de tan cercano parentesco. La necesidad de las explicaciones críticas acerca de la formación y del valor de todos los conocimientos humanos quizás nunca se hubiera sospechado y de cierto nunca hubiera llegado a emprenderse semejante trabajo si no hubiera en nuestro espíritu ese tesoro de conocimientos tan ciertos como útiles que participan de la altura de los puramente metafísicos y de la luminosidad de los naturales e intuitivos. Consecuencia de esto es que por falta de esta crítica el empirismo triunfaría siempre de las concepciones a priori de la metafísica.
convenciéndola de incapaz de justificar el valor objetivo de sus ideas, y la metafísica por su parte declarándose ciencia de lo no sensible y por lo tanto teniéndose por exenta de esa necesidad de justificación objetiva en el terreno de la experiencia. Se proclamaría legítima en su propia esfera sin que se pudiera hallarse un criterio superior de acuerdo ni de oposición entre estas dos direcciones empíricas y racional del espíritu humano. Tampoco fuera posible la crítica de los sistemas de filosofía especulativa, porque la experiencia no podría nunca erigirse en criterio de la especulación, ni los conceptos especulativos de la razón podrían tampoco aparecer como imponiendo una forma científica a la experiencia, la cual se arrastraría siempre por la baja región de los hechos individuales y concretos. Estaría cortada para siempre toda comunicación entre la esfera de lo sensible y la de lo intelectual. Pero como hay una ciencia matemática que ni es puramente conceptual, porque da un objeto a sus conceptos en las regiones intuitivas del tiempo y del espacio, que son las formas necesarias de toda experiencia, y al mismo tiempo prescinde de toda materia de esta experiencia, con lo cual se libra de la individualidad y limitación del puro empirismo. Se da un singular ejemplo de explicación crítica del humano conocimiento, según la cual toda la validez que éste alcanza depende del concurso de dos elementos igualmente necesarios: la intuición sensible, por la cual el conocimiento es experimental, y el concepto intelectual, por el cual el conocimiento es racional. La sensibilidad y el entendimiento ponen cada uno su parte en la formación de todo conocimiento, de tal manera que nada simplemente percibido o meramente concebido es por eso verdaderamente conocido. La ciencia matemática presenta el más acabado modelo de este conocimiento, reducido a la pura forma de la intuición, en lo que tiene de común con la experiencia y hecho inteligible por todos los conceptos del entendimiento que, dibujándose en unas formas tan puras, se presentan con esa claridad que es el dichoso privilegio de las ciencias exactas. Por eso las teorías trascendentales se ven realizadas y evidentemente ejemplificadas en los conocimientos matemáticos, y aparte del mérito de su invención, adquieren una indisputable validez científica cuando se las prueba en esa piedra de toque de la ciencia matemática, cuya evidencia, verdad y exactitud son para todo el mundo proverbiales. No puede hacerse un encomio mayor de las ciencias excelentes que el que se desprende de la historia de todos los grandes pensadores y críticos, los cuales fueron también eminentes matemáticos. ¿Quién ignora que por serlo en alto grado descollaron tanto los analistas del pensamiento humano, Reid, Kant, Hegel y Krauss? ¿Quién
no sabe que Kant fue primero matemático que crítico y que por eso apenas se encuentra una página de su inmortal crítica de la razón pura en que no salte a los ojos alguna profunda referencia a este género de conocimientos que los poseía muy superiores, y cuando enseña en ese libro que la tabla de las categorías contiene como en proyecto los lineamientos de la organización interior y hasta la ordenanza de toda ciencia formada, ¿quién no se lo representa con la mirada penetrante de su alto espíritu, fija en la ciencia matemática como en un original del que era trasunto fidelísimo el cuadro que bosquejaba con mano tan maestra? La crítica kantiana es un admirable trabajo matemático. Ojalá que toda Ojalá que todas las impugnaciones y censuras que de ella se hacen sin lograr conmoverla, en lugar de consistir en apasionadas declamaciones sugeridas tan solo por la preocupación en favor de sistemas de falsa metafísica, amenazados de ruina por su irresistible influjo, se redujeran solamente a esa confrontación con las verdades matemáticas, pues esto bastaría para que se viese la doctrina trascendental participando de toda la evidencia demostrativa que es propia de verdades tan superiores, y no vacilaríamos en aplicarla con seguridad de acierto al examen de todos los demás ramos de la filosofía especulativa. Entonces podríamos gloriarnos con razón, no ya de despreciar o aborrecer sin fundamento, sino de haber vencido para siempre tanta y tan falsa apariencia de sabiduría, como se escudó muchas veces bajo el nombre pomposo de metafísica. Este sería cuando menos el más próximo y venturoso fruto de la deseada alianza entre la ciencia matemática y la filosofía. Teoría trascendental de las cantidades imaginarias. Preámbulo. Cuando los matemáticos califican de imposibles y absurdas las raíces imaginarias, suelen formar un raciocinio que parece natural y que de hecho es impecable bajo el punto de vista lógico, atendida la bondad del principio o premisa en que se lo funda, que es la división ordinaria de todas las cantidades en positivas y negativas. Que sea, dicen, positiva o negativa la cantidad que se tome por raíz, sus potencias de grado par han de ser positivas, según enseña la llamada regla de los signos de multiplicación, de la cual no es más que un caso particular la elevación a potencias. Este ensayo continuará a partir de este punto más adelante.